Ana, cuéntanos entonces, por ir resumiendo y teniendo el panorama general en la cabeza, ¿cuántas veces se ha visto, o se tenía que ver, pero no se ha visto, la esposa del presidente del gobierno con el juez Peinado? Pues hasta 6 veces, y ahora lo vemos, pero antes te doy una última hora. Creíamos que ya estaba poniendo punto final a la instrucción de este caso, a la investigación del juez Peinado. No, ojo, esta misma tarde ha pedido a una empresa que os sonará, Amazon, que tiene unos servidores, que le dé toda la información sobre Transforma TSC. Esa es la página web en la que Begoña Gómez ofrecía los servicios supuestamente gratuitos del software que debería haber sido de la Universidad Complutense. Una página web que ya no aparece, o sí. Eso es lo que quiere saber el juez. ¿Dónde está Transforma TSC? Si está alojada o lo ha estado desde el año 2020 en los servidores de Amazon. ¿Cuánto factura? Si tiene medios de pago, es decir, que sospecha que se sigue trabajando con ella y que además es lucrativa. Es una información que da Europa Press. Además, le ha dicho a la Universidad Complutense, le ha ofrecido a la Universidad Complutense que en esta causa se persone como perjudicada. Es la causa por la que se investiga a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida en la Complutense por el software. Ojo que también hay más, por ejemplo, el de intrusismo. Hoy, como decías, José Luis, no ha ido a declarar, le iban a comunicar que iba a ser propuesta para que le juzgara un jurado popular por el presunto delito de tráfico de influencias y todos los demás conexos. No fue cuando tenían que comunicarle la malversación. No ha ido por tráfico de influencias tampoco, así lo explicó la razón su abogado, de forma tan escueta como esto. La presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. Hoy ha pedido al juez Begoña Gómez, lo comentabais hace un minuto, que habrá diligencias, pide información sobre las asistentes que ayudaron a las esposas de los presidentes del gobierno que precedieron a Pedro Sánchez. Ella ya ha ido en 4 ocasiones al juzgado. De las 6 citaciones ha ido en 4 ocasiones, las 2 últimas no, en esas en las que le tenía que comunicar, según su abogado, tenía el derecho pero no la obligación, tenía que comunicarle que iba a ser propuesta para, si se abre juicio oral, para que se sometiera al veredicto de un jurado popular. En primera ocasión, el 5 de julio, es la primera ocasión para Begoña Gómez y la primera ocasión para la esposa de un presidente del gobierno. Hoy, después del último auto, recordáis que lo comentamos la semana pasada, decía el juez, si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del gobierno no hubiera podido hacer todo lo que supuestamente ha hecho. Pues hoy, en esa reunión, las acusaciones particulares ya no han apuntado a Begoña Gómez, han ido directamente a por Pedro Sánchez. Tiene miedo a los informes de la UCO, tiene miedo a los jueces, tiene miedo al jurado. Bueno, y tiene miedo al final a la verdad. Entonces aquí lo que se viene a hablar es de unos hechos presuntamente delictivos, en eso nos vamos a centrar, y el que venga o no venga Begoña Gómez es procesalmente indiferente, sinceramente. Yo pediría la imputación del presidente del gobierno. ¿Pero la van a pedir o la pedirían? Se ha hablado, pero la acusación que se ejerce de manera unificada es la que tiene que decidir si tiene que venir o si se tiene que presentar una exposición razonada respecto de los posibles indicios que pueda haber en el caso del presidente del gobierno, derivado del auto del magistrado instructor en el cual hacía una relación que entiendo que es inescindible con Begoña Gómez. Bueno, a esto hay que añadir, os va a sorprender, Guadalupe, nótese la ironía, pero la Fiscalía esta tarde ha pedido el archivo de la causa contra Begoña Gómez. Salta la sorpresa. No, pero estamos, digamos que ante un caso que en este sí parece que estamos ya en el final de la instrucción. Sí, bueno, que la Fiscalía haya pedido el archivo en este caso, lleva actuando como abogado defensor desde el principio, en todas las piezas además, pero es que además es la misma Fiscalía que lleva desde el principio pidiendo el archivo de la causa contra David Sánchez, que también actúa como defensor, es la misma Fiscalía que actúa como defensora del Fiscal General del Estado, es decir, eso no es ninguna sorpresa. En cuanto a que no haya comparecido Begoña, bueno,
bueno, con arreglo a la ley del jurado, el artículo 25, la citación tiene que ser personal, con lo cual la citación se ha realizado en forma. ¿Qué es lo que sucede? Que las defensas se amparan en una circular de la Fiscalía de los años 90, no sé si es del año 95, que por supuesto no vincula al magistrado, pero que establece que estando personados los abogados, pues no es necesario que acuda personalmente el investigado. ¿Que es cuestionable? Sí, pero bueno, si lo que buscaban era provocar, pues evidentemente no lo ha conseguido. Como tú muy bien dices, la investigación continúa, se están practicando más diligencias. La Complutense ya había pedido al magistrado personarse como acusación particular. Sí, sí. En el momento procesal en el que lo hizo, Peinado lo rechazó, y ahora evidentemente que se abre el trámite para iniciar el juicio con el Tribunal del Jurado, se lo ha vuelto a ofrecer y evidentemente la Universidad Complutense se va a personar. Pero en cualquier caso, ganas de colaborar con el procedimiento de Begoña Gómez ninguna, ¿no? De las 6 veces, pues, recordar que las 2 primeras veces no declaró. Desde el principio ha dicho que luego iba a colaborar. Ante su abogado ahora ni se presenta, o sea, no bueno, es algo en en lo que consonancia haya... con la proclama que hizo en su carta de amor Eso iba a decir. el propio Pedro Sánchez en abril del 24, que dijo que por supuesto su mujer iba a colaborar con la justicia. Sí, por eso digo, desde el principio. Cosa inusitada porque Pedro Sánchez sabemos que no miente nunca, cosa que nos ha sorprendido, pero la verdad es esa. Bueno, aquí nos encontramos una estrategia de falta de colaboración con la justicia y una estrategia, yo creo que mal derecho, pero aquí está Guadalupe que sabe bastante más que yo en esos efectos, y como junto al mal derecho lo que está haciendo una estrategia de doble vía. Por un lado, desquiciar al juez de alguna manera para ver si lo sacan de sus casillas, con provocaciones, y esta es una de ellas. Y con ataques personales. Esta es una directiva por parte de la Fiscalía, que se la apropia y tal, pero bueno. Y en segundo lugar, se trata de encharcar el campo, producir barro y enlodarlo todo. Porque vamos a ver, ¿qué sentido tiene, más de debilitar el proceso, pedir si tenían algún asistente, algún ayudante, las anteriores presidentas del gobierno? No, si no es eso lo que se dirime. No, si lo que se dirime es que es la primera mujer de un presidente de gobierno que hace negocios y convierte el Palacio de la Moncloa en centro de negocios. Pero es es interesante esa estrategia por una doble vía. Primero porque en su último auto el juez Peinado dice, oiga, de lo que estamos hablando no tiene nada que ver de la asesora que escribía los correos desde la Moncloa para el negocio de Begoña Gómez, no tiene nada que ver con las labores de protocolo de otros y otras asistentes de anteriores esposas de los presidentes del gobierno. Pero me parece interesante también, yo lo comentábamos hace un ratito con Antonio, porque es verdad que hay una secretaria que lo fue durante muchos años, que es María Ángeles Gómez de Celis, que ha escrito un libro delicioso sobre todas las familias, sobre cómo es el día a día de la Moncloa, y yo 2 o 3 veces le he preguntado en esta casa a esta secretaria, que lo ha sido durante muchos años, ya se ha jubilado, oiga, esto ¿era normal en el resto de las esposas de los presidentes del gobierno? Y ella siempre responde, no tiene nada que ver con la labor que hacían otros asesores y otras esposas del presidente. En cualquier caso, creo que es una prueba improcedente, al margen de que como se trata de algo muy mediático, pues no sé si se va a acordar o no se va a acordar. Me parece totalmente improcedente. Sino que estamos hablando de una asistente que era la que gestionaba la cátedra. Es decir, es la que acababa los pagos, a los patrocinadores les reclamaba, etcétera, etcétera. ¿Quién se ha preguntado antes, perdona Paco, quién se ha preguntado antes en la mesa esto de si, o era Juan Gospina, si la corrupción no penaliza, ese debatito que hemos mantenido hace un momento? No penaliza entre el votante socialista en absoluto. Yo siempre lo digo con una frase muy gráfica, siempre digo que el votante socialista está dispuesto a tragarse su propio vómito con tal de que no gobierne la derecha. Creo que estamos en eso. Es bastante, creo que lo representa muy bien, pero creo que estamos en ese punto. Ya nada penaliza, todo da absolutamente igual. De hecho, es una tradición en España el caso de Felipe González, que sufrió bastantes casos de corrupción. Vamos, perdió el poder por una décima. Por nada. Por aquella un debate nos ha faltado, dijo. Aquella dulce derrota que tuvo después de un debate, salió al balcón en Ferraz. Ahora se está superando aquella corrupción y el ejemplo claro es Andalucía. Bueno, pues vamos a tratar de... Es que vamos a ver, la izquierda utiliza la corrupción como sistema de gobierno. Ojo, que es muy importante. Entonces, cuando la corrupción ya no es un problema una mala adherencia del sistema, sino que se convierte en el sistema mismo, como ocurrió durante casi 40 años en Andalucía y una parte importante también en España, o ocurre en México,
ya entramos en otra fase. Y efectivamente, la izquierda es mucho menos... Vamos a tratar de cotejar. La derecha, afortunadamente, porque yo creo que los votantes de un partido democrático deben ser exigentes, ocurre eso. Pero ocurre ahora y ocurrió... ¿O que se me va el próximo invitado? Sí, me voy ya. Y ocurrió no, no te vayas, tú te quedas, Segunda República. La Segunda República, el escándalo extraperlo que hizo caer un gobierno de la derecha fue precisamente por una licencia de una célebre ruleta. Que decía, vamos